A ver, Jesús Elías Mamani, ¿me escuchas? Sí, Ok, ok, perfecto. A ver, los voy a compartir la pantalla a ver dónde habíamos quedado en la anterior clase. A ver, bueno, a ver dónde habíamos quedado. Ah, bueno, habíamos hecho la divergencia de una función vectorial, ¿no es cierto? Sin antes no hay que olvidar que habíamos sacado el gradiente de una función escalar. Ya sabemos que es el gradiente de una función escalar. Y en la anterior clase habíamos hecho la divergencia de una función vectorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Básicamente lo que habíamos dicho, que el concepto de la divergencia de un campo vectorial era simplemente un límite cuando delta b tiende a cero de un flujo en una superficie cesada, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso básicamente es la divergencia de f. Un poquito les había ilustrado con estos gráficos, ¿no? Si tenemos líneas que parten al mismo tiempo y llegan a su meta en el mismo tiempo y en medio de ello ponemos una superficie cesada, entonces todas las líneas ingresarán a esa superficie cesada como también saldrán. Por lo tanto, el flujo neto dentro de la superficie cesada será cero. Por lo tanto, en este sistema se dice que no tiene divergencia. No tiene divergencia. ¿Ok? Perfecto. Por otro lado, si tenemos un campo vectorial en la cual eh, inician muchas líneas en distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, inician 3, después 2, después así sucesivamente. Y agarramos una superficie cesada y ponemos en ese campo vectorial. Si al menos una línea nace dentro de esta superficie cesada, quiere decir que hay una línea que está naciendo dentro de la superficie cesada, por tanto, el campo vectorial tiene divergencia. Tiene divergencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un poco esta divergencia o el concepto de esta divergencia nos está indicando cuando delta b tiende a cero, cuando delta b tiende a cero. Si esta b tiende a cero, obviamente esta b está ligado netamente con esta superficie. Entonces, si esta b tiende a cero, también esta superficie va a tender a cero. Por lo tanto, un poco como si se asemejara a buscar los puntos donde nacen las líneas de flujo, ¿no? Obviamente dentro de una superficie cesada, ¿ok? Entonces, eso es lo que habíamos definido como divergencia de f. Aquí habíamos definido una divergencia de f en coordenadas generalizadas y posteriormente habíamos definido en coordenadas rectangulares. Pero hay que hacer notar que la divergencia de f será un vector o es un número. ¿Qué dicen, muchachos, analizando su ecuación? Un escalar, un número. La divergencia. Número. un número. Ok. ¿Quién ha dicho primero? A ver, los vamos a tomar en cuenta. Creo que fui yo, 2, Inge. 1, 21. Tu apellido, perdón. Sosa Marce David Saúl. Sosa Marce. A ver, ¿dónde estamos?
Sosa Marce, David Saúl. Ok. Perfecto. Entonces, como su compañero dice, esto es simplemente un número escalar, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? La divergencia de una función vectorial resulta un número, un escalar. ¿Ok? Entonces eso no hay que perder de vista. Obviamente esto hemos definido para coordenadas rectangulares, lo propio hay para coordenadas cilíndricas y para coordenadas esféricas, ¿no? ¿Ok? Obviamente reemplazando H1, H2, H3 y U1, U2, U3, dependiendo de las variables que utiliza cada sistema de coordenadas. ¿Ok? De ahí logramos expresar estas tres ecuaciones. Bueno, aquí un poquito habíamos analizado, ¿no? ¿Qué significa digamos, el flujo neto? Entonces, el flujo neto habíamos analizado en las tres caras, ¿no? Por aquí entra, si vamos a analizar una superficie cesada, obviamente esa superficie cesada, en este caso lo estuvimos analizando un cubo, ¿no? Entonces, si es una superficie cesada, tuviéramos que analizar en las seis caras, ¿no? En una dirección podría ser en esta dirección, lo que entra por esta cara, perdón, lo que sale de esta cara menos lo que entra va a ser el flujo en esa dirección, ¿no ve? Entonces eso es lo que habíamos dicho aquí. El flujo prima que sale de este cubo, menos el flujo que entra por este lado, obviamente va a ser el neto, ¿no? El flujo neto. Lo mismo por esta cara, o por esta dirección y por esta dirección, por las tres direcciones. Y eso me va a dar un flujo neto, ¿no? Entonces, de ahí habíamos sacado estas expresiones de la divergencia, ¿ok? Entonces, obviamente un poquito hemos visto la parte conceptual del operador del, ¿no? El operador del punto, el campo vectorial F, tenemos el operador del y el vector F. El producto me da simplemente esto, ¿no? Como este producto punto me da esto y esto es prácticamente lo mismo que la divergencia en coordenadas rectangulares, entonces yo puedo manejar esta terminología como equivalente a esta, ¿no? A la divergencia. ¿Ok? Perfecto. Un poco de los ejercicios habíamos un poquito sazonado y habíamos hecho ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el teorema de la divergencia. ¿Ok? El teorema de la divergencia. Simplemente, ¿qué me dice el teorema de la divergencia? Que esta igualdad se cumple, ¿no? Que esta igualdad se cumple. Obviamente, F es un campo vectorial. Es un campo vectorial, que es función de espacio y tiempo, obviamente, porque es un campo vectorial. ¿Qué me dice esta ecuación? Por ejemplo, la parte derecha simplemente es el flujo, ¿no? Es el flujo. Además, el flujo en una superficie cesada. El flujo en una superficie cesada. ¿Ok? Por lo tanto, dice, es verdadera para superficies cesadas esta igualdad que limita a cualquier volumen B. Vale decir que esta superficie está limitando a este volumen B. La ecuación 221 implica que la integral de volumen diferencial del campo vectorial F diferencial de B, tomado en cualquier volumen completo, quiere decir circunscrito por esta superficie cesada, es igual al flujo neto, el cual surge desde la superficie cesada que limita a B. ¿Ok? Entonces, básicamente, como dice aquí, la ecuación 221 implica que la integral de volumen
la integral de volumen, diferencial del campo vectorial F, diferencial de B, tomada en cualquier B completo, es igual al flujo neto, el cual surge desde la superficie cesada, que limita B. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es la definición del teorema de la divergencia. Un poco entendiendo a qué se refiere. Entonces, obviamente vamos un poquito a contextualizar esa ecuación, ¿ya? Dice, si se subdivide a este volumen, esto es un volumen, y se subdivide en n elementos de volumen, obviamente vamos a tener diferenciales de volumen, ¿no? Si dividimos este volumen en n diferenciales de volumen, entonces cualquiera de los diferenciales podemos denominarle delta BI, ¿ok? Con cada uno limitado por superficie como la figura 2.5a. Entonces, obviamente, ese volumen está limitado por esta superficie S, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más? Entonces, si tenemos una función vectorial y su divergencia de f no son continuas, dice que es necesario excluir la región en B o en la superficie que poseen tales discontinuidades o posibles singularidades, construyendo superficies cesadas alrededor de ellas, como se muestra en la figura 2.5b. Entonces, aquí es, si nos podemos fijar, la divergencia de F es continua, ¿no? Es continua, ¿ok? Pero en casos de que no haya continuidad, por ejemplo, en este caso, hay una especie de tubo que se está introduciendo en el volumen, entonces esos lugares hacen una indefinición o una discontinuidad o posibles singularidades. Como por ejemplo, si yo defino un campo eléctrico, el campo eléctrico de una densidad lineal de carga, que está expresado a través de esta ecuación, que va a ser, obviamente, el campo eléctrico va a tener la dirección A sub rho por una constante K sobre rho 1/2. ¿Ok? Pónganse que queremos evaluar justo en el punto medio, en rho igual a 0. ¿Qué va a pasar con esta ecuación? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué va a pasar con esta ecuación? Se vuelve ¿Qué indeterminado. dicen? Es discontinuo. Es Constante. indefinido o indeterminado, o sea, no se puede indicar cuánto va a ser en ese punto. A eso le llama, aquí lo llama, puntos de discontinuidad o posibles singularidades. Para ello, lo que hay que hacer, dice, construir otras superficies cesadas alrededor de esos puntos, ¿ok? Alrededor de esos puntos, para poder excluir esas singularidades. Como se muestra en la figura, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es construyendo una superficie al contorno de esta singularidad o indefinición o discontinuidad, lo propio aquí. Entonces, nótese que el volumen de esa figura está acotado por las superficies múltiples. Entonces, esta superficie no solo será simplemente como en esto una S. Si hay singularidades hay que agregar superficies.
Entonces la superficie total cesada será S1 más S2 y más S3. ¿Ok? Entonces simplemente se construyen superficies alrededor de esa singularidad. Un poquito para que entiendan el mismo ejemplo que estuvimos poniendo, hemos dicho que la discontinuidad o la indefinición se presenta aquí en el centro, para ρ igual a 0, porque para ρ igual a 0 te da infinito, no quiere decir que es un número gigante, si no, no tuviera sentido, ¿no? Entonces, lo que se hace es, como en aquí, se construye una superficie al contorno de esa singularidad. Un tubito estoy poniendo, ¿no? Una superficie. Entonces, la superficie cesada será, pues, la externa con radio R y la interna con radio A. Y las dos tapas, ¿no? De este lado y de este lado. Y eso va a ser la superficie cesada que vamos a analizar. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Entonces, tenemos que construir, dice, dos superficies, dependiendo de las singularidades, tienen que estar construidas de manera que se excluyan esas discontinuidades o singularidades dentro de él. Obviamente, los vectores unitarios normales, AN, identificados con cada elemento vectorial de superficie, ¿no? Entonces, generalmente los diferenciales de superficies tienen que estar hacia afuera, ¿no? De la superficie, no hacia adentro, por lo general, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un diferencial de superficie de una superficie cesada. Por lo tanto, la dirección del vector ds tiene que ser en la dirección normal, pero saliendo de la superficie cesada o alejándose. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es el concepto del teorema de la divergencia, que la integral de volumen del diferencial del campo vectorial F diferencial de B es igual al flujo neto en una superficie cesada. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una aplicación rápida de este teorema podemos hacer a través de un ejercicio, como se ve aquí, ¿no? Dice, si tenemos un campo eléctrico que está dado por esta ecuación, ¿ok? El campo eléctrico es igual, solamente tiene en la dirección a sub rho por una constante dividido por rho a la 1/2, ¿no ve? Entonces, es el comportamiento del campo eléctrico. Obviamente, K es una constante. Ilústrese la validez del teorema de la divergencia evaluando ambas integrales. Hay que evaluar ambas integrales y verificar que sí cumple o no sí cumple, ¿no? Obviamente, dentro de y en un cilindro circular recto de longitud L, radio R y centrado como se muestra alrededor del eje Z. Vale decir que vamos a evaluar este campo eléctrico con K constante. Ilústrese la validez del teorema de la divergencia evaluando ambas integrales dentro de un cilindro circular. Estamos hablando de este cilindro circular de longitud L, de radio R, y centrado, como se muestra alrededor del eje Z. Está centrado en el eje Z, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, simplemente lo que desarrollamos son estas dos ecuaciones, ¿no? Tenemos que desarrollar esas dos ecuaciones y obviamente tenemos que llegar a una igualdad. Tenemos que llegar a una igualdad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tener que un poquito dibujar a ver si logramos hacer el ejercicio apropiadamente. Entonces, nos dice que mi campo eléctrico
a ver, que mi campo eléctrico, es igual, que tiene la dirección A sub rho, que es una K sobre rho a la 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es el campo eléctrico. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que el teorema de la divergencia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Que la divergencia de campo eléctrico por diferencial de volumen es igual a la integral de superficie cesada del campo eléctrico, obviamente diferencial de S, ¿no? Y esta expresión ya hemos dicho que simplemente es un flujo neto que sale de esta superficie debido a la divergencia del campo eléctrico en este volumen, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que analizar es primero esto, sacar la divergencia de esto. La divergencia, tenemos que sacar la divergencia del campo eléctrico. ¿Eso a qué va a ser igual? Entonces, un poquito tenemos que contextualizarnos en el dibujo, ¿no? Cualquier problema, ya les he indicado, que tiene que estar traducido en un sistema de coordenadas. No podemos decir que no sabemos en qué sistema de coordenadas estamos desarrollando el problema. En este caso, nuestro problema perfectamente se acomoda a un sistema de coordenadas cilíndricas. Por tanto, la divergencia del campo eléctrico tendré que utilizar en ese sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, aquí habíamos descrito la divergencia del campo eléctrico en los diferentes sistemas de coordenadas. En forma general, habíamos dicho para campos vectoriales F. Entonces, si se fijan, esto es en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, si nos fijamos nuestra ecuación era, ¿qué era? Nuestro campo eléctrico, a ver un minutito, nuestro campo eléctrico, ¿qué es? Nuestro campo eléctrico es igual a sub rho K sobre rho 1/2, ¿sí? Entonces, si se fijan, solamente tienen un eje, en el eje A sub rho. Por lo tanto, en los otros ejes obviamente tiene que ser 0. Tenemos que entender que es 0, no hay, ¿no ve? Porque simplemente no nos dice que hay en los otros ejes. Entonces, esto será 0 y esto será 0. Entonces, simplemente aplicamos esto, ¿no? Esto. Entonces, va a ser 1 sobre rho, la variación con respecto de rho, ¿de qué? De rho por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, eso hacemos, ¿no? Entonces, aquí va a ser directamente, habíamos dicho, 1 sobre rho, la variación con respecto de rho, ¿de qué? De rho por el campo eléctrico. ¿No es cierto? Entonces, aquí simplemente reemplazamos 1 sobre rho, se mantiene porque está fuera del signo de derivada. La variación con respecto del rho, rho por K sobre, aquí un poquito, a ver, K sobre rho 1/2, ¿no? Rho 1/2, ¿ok?
Perfecto. Haciendo las operaciones, aquí ¿cuánto me va a salir? Me va a salir simplemente K va a salir afuera de los signos de las derivadas, ¿no? Entonces, vamos a seguir aquí que va a ser K sobre el rho, la derivada con respecto de rho, ¿de qué? Entonces simplemente será pues 1 sobre cuánto va a ser. O en todo caso podemos hacer directamente rho, ¿no? A ver, vamos a borrarlo esto. Entonces, rho a la cuánto va a ser, muchachos. Rho a la cuánto va a ser. A la 1/2. 3 medios. A ver, 3 rho. medios. A ver, 3 medios, dicen 1 medio. A ver, defínanse. En realidad es, a ver, ¿qué va a ser? 1 medio. 1 medio. ¿Estás seguro? 1/2. Menos 1 medio. Es un medio. Defínanse, es sobre menos 1 No, a la medio. menos 1, a la Inge. 1/2. Menos 1 medio. Bueno, aquí tenemos un rho, ¿no? Esto es lo que está dividiendo, pasa con signo contrario, entonces va a ser 1 menos 1 medio, ¿no? 1 menos 1 medio, el resultado es otro 1 medio, pero positivo, ¿no? ¿Estamos claros? 1 medio. ¿Perfecto? Ok. Entonces hacemos simplemente esa derivada. ¿Qué significa esa derivada? ¿Qué dicen, muchachos? Entonces simplemente, ¿cómo aplicamos esa derivada, no? Entonces aquí vamos a seguir teniendo K sobre rho. Y el resultado de esa derivada, ¿cuánto va a ser? A ver, que alguien me dicte. 1 sobre 2 rho a la 3 medios. A ver, 1 sobre 2 por rho a la 3 medios. 1 sobre 2. Hola. ¿Cuánto sería esa 1 derivada? sobre 1 sobre Vale. 2 por rho elevado a la 3 medios. Rho a la 3 medios. ¿Así? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, alguien. Menos un medio sería. Menos 1 medio. Sí, Inge, Estamos menos un derivando, medio. ¿no? Exactamente. Esto baja, está bien. Rho, entonces esto va a ser 1 medio menos 1, ¿no? Entonces va a ser 1 medio menos 1, va a ser menos 1 medio. Entonces, aquí tú tendrá que ser menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Perfecto? Ok. Y de ahí seguimos, ¿no? Entonces aquí tenemos otro rho. Entonces, las constantes son K sobre 2, y obviamente aquí vamos a tener 1 sobre rho, ¿cuánto? 1 más 1 medio, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser K sobre 2, 1 sobre 1 más 1 medio es 3 medios, ¿no? Exacto. Entonces, rho a la 3 medios. ¿Listo? Eso sería la divergencia del campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, si nos fijamos en nuestro ejercicio, obviamente ahí directamente le he debido poner, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, ahí tenemos, ¿no? K sobre 2, rho a la 3 medios. Eso es la divergencia del campo eléctrico. Ahora tenemos que hacer la integral de volumen, ¿no? La integral de volumen. Entonces, nosotros somos
expertos en integración, así que rapidito, ¿no? Rapidito. Obviamente tampoco son tan complicados como para no hacerlo. Entonces sabemos que tenemos que hacer la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico por diferencial de volumen. Entonces ya sabemos que es la divergencia de B, ¿no? Entonces sabemos que el volumen es un triple integral, ¿sí? Triple integral de un diferencial de volumen que obviamente tiene que estar en coordenadas cilíndricas, ¿no? Ya hemos visto un diferencial de volumen en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas y esféricas. Entonces, aquí lo que simplemente vamos a hacer es hacer esa integral, ¿no? Entonces, pero antes podemos sacar todo lo que es constante, ¿no? Constante es, por ejemplo, K medios, que no va a afectar con los símbolos integrales. Entonces, vamos a sacar del signo integrales K sobre 2. K sobre 2. ¿Listo? Entonces, tenemos la integral, otra integral y otra integral. ¿De qué? De la divergencia de X. La divergencia de E ya lo hemos sacado K medios. Entonces simplemente me queda 1 sobre rho 3 medios. Entonces aquí tengo que poner 1 sobre rho 3 medios. ¿Ok? Y nuestro diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿cuánto va a ser? ¿Qué va a ser, muchachos? Díctenme, a ver. Rho, Rho, diferencial de rho, ok. diferencial de tita, diferencial de z. Sí, estamos bien, ¿no? Entonces, en este caso, rho va a variar ¿de cuánto? Rho va a variar de 0 hasta R, ¿no ve? ¿Por qué? Porque estamos viendo que tenemos que integrar de 0 a rho a R. ¿Ok? De 0 a R. ¿Perfecto? Entonces, ese es el volumen. Entonces, a ver. En este caso un poquito es de A a R, ¿no? Obviamente estamos ya excluyendo. Tienes razón. Estamos excluyendo ya esta superficie porque en rho igual a 0 nos da un lugar de singularidad o indefinición o un lugar indeterminado. Entonces, estamos generando una superficie alrededor de esa singularidad y vamos a integrar de rho igual a hasta R. ¿Perfecto? Entonces, simplemente hacemos eso. Entonces, rho que va a variar de A hasta R. ¿Ok? Luego tenemos phi que va a variar de 0 hasta 2pi, ¿no? Toda una vuelta. Y z va a variar de 0 hasta una longitud L, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, simplemente hacemos esa integral y está requete sencillito, ¿no? Entonces tenemos K medios. El de phi va a ser simplemente 2pi. Z va a ser simplemente L, porque es de 0 a L. Entonces vamos a tener 2pi L y nos va a quedar simplemente la integral de rho igual a A hasta R ¿de qué? De rho sobre rho a la 3 medios
de diferencial de ρ. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuánto nos va a salir esa, muchachos? ¿Cuánto va a salir? Entonces, simplemente se baja abajo el 1, ¿no? Entonces, 3 medios menos 1, ¿cuánto va a ser? 3 medios menos 1 va a ser simplemente 3 menos 2 sobre 2. Y esto va a ser 1 medio. ¿Estamos? 1 medio. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener básicamente esto lo vamos a borrar, nos queda 1 medio. Listo. Ahora hacemos la integral, pues, ¿no? La integral. Epa. Así que la integral me va a quedar, aquí me queda, sigue lo mismo, k medios. 2 con 2 se van, ¿no? Entonces, ya después lo vamos a ir simplificando. 2pi L, la integral de ¿qué? De diferencial de ρ sobre ρ a la 1 medio. ¿No ven? ¿Eso cuánto va a ser, muchachos? ¿Cuánto va a ser esa integral? Rho a la 1 medio sobre 1 medio. A ver, vamos a ver. Dice su compañero. 2 raíz de ρ. 2 raíz de ρ. A ver. O sea, solamente la integral. A ver, dícteme solamente la integral. ¿Cuánto va a ser? 2 raíz de ρ. 2 ρ a la 1 medio. ¿Así? Eso Sí. sería solamente esto. Solamente Solo la la integral. Solo la integral. 2 ρ a la 1 medio. ¿Está bien, muchachos? Sí, Inge. ¿Qué dicen? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Inge está bien. Perfecto. Bueno, voy a confiar en ustedes que han aprobado el cálculo 1, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, aquí nos faltaría el K medios 2pi L, ¿no? 2pi L. Entonces, este 2 con este 2 lo vamos a simplificar y nos quedaría 2 pi k L rho 1 medio, obviamente que varía de A a R, ¿no ve? Eso nos hemos olvidado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces vamos a tener 2 pi KL R a la 1 medio menos A la 1 medio. Básicamente sería eso nuestra respuesta, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? A ver, vamos a ver nuestro ejercicio. Entonces tenemos 2 pi KL R 1 medio menos A 1 medio. ¿Ok? Entonces hemos hecho la integral de volumen. Ahora tenemos que hacer la integral de superficie. ¿Ok? La integral cerrada de superficie del campo eléctrico punto ds. Entonces rápidamente hacemos la integral
la integral de superficie cesada de E punto ds. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que un poquito fijarnos es en nuestro gráfico, ¿no? En nuestro gráfico. ¿Cuál es la superficie que tenemos que evaluar? Y si corresponde o no evaluar todas las superficies, ¿no? Porque lo que en aquí tenemos que evaluar es aquellas superficies por el cual va a fluir campo eléctrico. Las otras superficies que no fluyen el campo eléctrico no nos interesa, porque no se olviden, esa ecuación es el flujo neto. Entonces simplemente lo que estamos analizando son las superficies por donde van a fluir el campo eléctrico. Entonces bajo ese punto de vista, por ejemplo, va a fluir en el cilindro externo, ¿no ve? Con radio R, va a fluir. Y va a fluir por el cilindro de radio A, también va a fluir. Ahora, como es superficie cesada, también tiene que estar la tapa de este lado y la tapa de este lado, ¿no? Ahora, en las tapas de este lado y de este lado, ¿fluirá el campo eléctrico? No, Inge. No, Inge. No va a fluir, entonces en esas tapas obviamente van a ser cero. Entonces simplemente vamos a evaluar en las dos superficies cilíndricas que va a fluir el campo eléctrico. ¿Perfecto? Entonces, por eso aquí si se fijan, simplemente está analizando una superficie de la parte del cilindro externo y la interna. ¿Ok? Entonces, rápidamente aquí analizando, vamos a utilizar un diferencial de superficie, que todos los diferenciales superficies van a tener la dirección de ρ, y la superficie va a ser ρ, que ya está definido, que va a ser en R. R en realidad debería ser ρ de phi de z, pero en este caso vamos a poner R porque ya está definido. R de phi de z es un diferencial de superficie. Y el campo eléctrico es este que nos dan como dato, ¿no? Como dato nos dan este campo eléctrico, ¿ok? Entonces, es simplemente un producto punto, ¿no? A sub ρ por A sub ρ es simplemente 1. Entonces, simplemente nos quedaría integrar de phi de 0 a 2pi y de z de 0 a L. ¿Ok? De 0 a L. Entonces lo que me va a corresponder es 2pi ρ, K, que es una constante que sale, L en Z de 0 a L, listo. Y aquí no, vamos a tener R menos un medio, ¿no? R1 menos un medio. Como resultado me va a dar un medio. 1 menos un medio es un medio. Entonces, esta superficie va a ser 2πkL, R un medio. Y esta es negativo, ¿por qué? Porque dice que la dirección de la diferencial de superficie tiene que tener siempre la dirección hacia afuera de la superficie cesada. Entonces, si nos fijamos aquí, la superficie cesada es entre ρ igual a A y ρ igual a R, y además las tapitas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la diferencial de superficie en el cilindro interno va a tener una dirección contrario a la de esta dirección de S. Por eso que es negativo, como dice aquí, ¿no? De S, de la parte interna de la superficie es negativo, y de la parte externa es positivo. ¿Ok? Entonces, por eso, aquí pone negativo, que va a ser menos A sub ρ, porque está en la dirección contraria,
En este caso ya no es R, el Rho se define como A de phi de Z. Entonces, el mismo escenario, ¿no? 2pi KL por A a la 1/2. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente lo que se hace es, se reemplaza, ¿no? De phi por 2pi, de Z por L, y aquí tenemos A, hacia arriba 1 menos 1/2 igual va a dar 1/2, ¿no? 1 menos 1/2 va a dar 1/2. Entonces ahí tienen la expresión. Entonces si comparamos con lo que habíamos sacado, si se fijan, 2pi KL, R a la 1/2 menos A a la 1/2. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de que el teorema de la divergencia se cumple en este caso, ¿no? Se cumple en este caso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, muchachos. ¿Ha quedado claro? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dices, Kevin David? Kevin David, ¿has entendido o no? Buenas noches, docente, sí. Ok, perfecto. ¿Qué dices, Camilo Fabián? Se entiende, Inge. Perfecto. Ok, si tienen dudas, es mejor que pregunten ahora o que en el examen, ¿no? En el examen, por si acaso, los docentes parece que nos da una amnesia, no sabemos. Así que cualquier duda, pregunten. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, continuamos. Entonces, este teorema de la divergencia es muy utilizado en la teoría electromagnética. Es muy utilizado en la teoría electromagnética. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entonces, una vez hecho teorema de la divergencia, además está demostrando que evidentemente se cumple para campos eléctricos o para lo que sea, ¿no? Entonces siempre es muy utilizado en la teoría electromagnética. Ahora, a partir de estos conceptos que hasta ahora hemos visto, un poquito ya vamos a introducirnos a lo que es de convertir las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok? Entonces, dice, relaciones de la divergencia de Maxwell para campos eléctricos y magnéticos. Entonces, tenemos 2 ecuaciones, ¿no es cierto? La ley de Gauss para campos eléctricos y la ley de Gauss para campos magnéticos. Y esas son estas, ¿no? Estas 2 ecuaciones. Obviamente, estas 2 ecuaciones están en su forma integral en el espacio vacío. Eso es lo que hemos deducido en el primer capítulo. ¿Ok? Ahora lo que queremos es traducirlo, estas 2 ecuaciones, en su forma diferencial, en su otra forma que estamos deseando convertirlas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero operamos con la primera. Hacemos la deducción de la primera. ¿Ok? Entonces, copiamos esta ecuación. La integral de superficie cesada de epsilon sub 0 o la permitividad del espacio vacío por el campo eléctrico punto ds va a ser igual a la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen, ¿no? Esa es la ecuación que sabemos que se cumple. Lo que hacemos simplemente dividimos entre un diferencial de volumen ambos miembros. Si ambos miembros de una ecuación agregamos un valor, no cambia la igualdad, ¿no es cierto? Eso sabemos. ¿Ok? Sabemos. Además a esto, le sacamos el límite cuando delta B tiende a 0. Entonces lo que vamos a hacer es
Lo vamos a borrar esto. Bueno, no quiere borrar. Continuamos. Entonces, cuando hacemos el límite de delta B tienda a 0 de todo esto, este concepto, ¿qué es, muchachos? ¿Este concepto qué es? La derivada. Del concepto de la La divergencia. derivada. Eso, ¿quién ha dicho la divergencia? Fuentes. Una señorita dijo, ¿no? A ver, tu apellido. Puentes. Ah, perdón, Fuentes. Yo estoy pensando en Puentes. ¿Fuentes Tribeño Jimena? Sí. Ok. Perfecto. Como su compañera dice, este es el concepto de la divergencia. Es el concepto de la divergencia que habíamos indicado arriba, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta. ¿Sí? Básicamente es esta. Entonces, si tenemos el límite cuando delta B tiende a 0 del flujo neto en una superficie dada en un determinado volumen, básicamente es la divergencia de F. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de la divergencia de F. Entonces, aquí tenemos la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico. El otro miembro. Si sabemos que la densidad volumétrica de carga, vamos a suponer que va a ser constante. Si es constante en este volumen, esto sale, ¿no? Sale del signo integral. Y esta integral de volumen por diferencial de volumen, estamos integrando este volumen. Entonces se van a simplificar ambas. Simplemente me va a quedar la densidad volumétrica de carga. Y ahí está, ¿no? La densidad volumétrica de carga. Entonces, si se fijan, la primera ecuación en su forma diferencial de las 4 ecuaciones de Maxwell es esta. Entonces cambia, ¿no? De su forma integral a su forma diferencial. Entonces también esto podemos llamarlo más compacto de la siguiente manera. Un poquito más compacto le vamos a llamar la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico entre U. Bueno, van a disculpar, recién estoy habituándome en hacer mis dibujitos en mi pizarra electrónica, así que bueno. Bueno, ¿no? Entonces, la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico también se puede llamar de esta manera, ¿no? Más compacto. Y va a ser igual a la densidad volumétrica de carga. Entonces, la primera ecuación de Maxwell también lo podemos llamar de esta manera. De esta manera. ¿Ok? Sencillo. Bueno, ¿qué más? Y la otra ecuación. De la misma manera, ¿no? De la misma manera. Entonces, lo que sí aquí un poquito hay que interpretar este resultado o esta ecuación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir divergencia? Son líneas de campo que están saliendo o están llegando, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si hay una densidad volumétrica en un determinado lugar del espacio, entonces me van a generar líneas de campo eléctrico que están divergiendo hacia algún lado. Y eso es hacia la fuente
de campos eléctricos, que es en este caso la densidad volumétrica de carga. O sea, estamos nutriendo poco a poco esos conceptos con algunos operadores, con la ayuda de algunos operadores, como en este caso la divergencia nos dice que hay líneas de flujo que están yendo hacia el lugar de las cargas o que están saliendo del lugar de las cargas. Eso es lo que nos dice esto, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy importante interpretar las ecuaciones. ¿Ok? Perfecto. Entonces la siguiente ecuación. Tenemos la ley de Gauss para campos magnéticos. Para campos magnéticos. Entonces, el mismo escenario, ¿no? Simplemente lo que hacemos es, vamos a hacer aquí, entonces, aquí vamos a hacer que la ecuación de la ley de Gauss, para campos magnéticos es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía? Si yo tengo una superficie, si yo tengo unas líneas de campo continuas, un poco estoy chalequeando, pero bueno, y sobre ese campo magnético trazo una superficie cesada, entonces siempre sobre esa superficie cesada las líneas de campo van a entrar y van a salir. Y el flujo neto, que dice aquí, el flujo neto siempre va a ser 0. Y un poco yéndonos un poco más atrás, sabemos que las líneas de campo magnético son cesadas. Y por ese hecho es que ocurre eso, ¿no? Por ese hecho es que ocurre eso. Entonces, para transformar en su forma diferencial a esta ecuación, lo mismo hacemos, ¿no? El anterior caso. Simplemente dividimos entre delta B y aquí lo mismo. Dividimos entre delta B. Obviamente esto va a seguir siendo 0, ¿no? 0 va a seguir siendo. Entonces, si yo le hago el límite de delta B que tiende a 0 de esta ecuación, básicamente es el flujo de campos magnéticos, ¿no? Flujo de campos magnéticos debido a un diferencial de volumen. Y esto siempre va a ser 0. Entonces aquí lo mismo caemos en la definición de la divergencia. Entonces, en vez de escribir de esta manera, en el límite vamos a tener que la divergencia de B siempre va a ser igual a 0. O dicho de otra manera, la divergencia de B va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, ¿no? Entonces ya lo tenemos dos ecuaciones de las 4 que tenemos que convertir, ¿no? Entonces, la primera ecuación es esta, ¿sí? O lo podemos escribir. La primera ecuación es la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. Entonces están siendo más compactos, ¿no? Esta es la 1 y esto es la 2, ¿ok? Esto es la ley de campos, la ley de Gauss para campos eléctricos y la ley de Gauss para campos magnéticos.
Entonces, esas son las dos ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Como están viendo, se está agregando algunos conceptos más, ¿no? Algunos conceptos más. ¿Perfecto? No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna consulta, muchachos. ¿Todo ha quedado claro? ¿Qué dices, Nathan Roberto? ¿Has entendido, no? Sí, ingeniero, está todo claro. Ok, perfecto. Bueno, ahora continuamos en la búsqueda de las otras dos ecuaciones, ¿no? Son 4 ecuaciones. 2 ya lo hemos convertido en su forma diferencial. Ahora nos falta otras 2. Para ver ese detalle de las otras 2, obviamente tenemos que tener otros conceptos, ¿ok? Otros conceptos. Ese otro concepto es el famoso llamado rotacional de un campo vectorial, ¿ok? Rotacional de un campo vectorial. Yo creo que ya han escuchado hablar, ¿no? El rotacional de un campo vectorial. Hemos visto la divergencia. Ya la divergencia, el concepto lo hemos visto, qué significa o qué quiere decir. ¿Ok? Ahora el otro operador es el famoso llamado rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? Entonces un poquito vayamos interpretar lo que significa este rotacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? De 2.13, la integral de línea gradiente de f punto de L alrededor de cualquier trayectoria cesada es 0. No sé si se ubican, les he dicho el teorema del gradiente de f punto de L es igual a 0. ¿Dónde habíamos dicho? En el concepto del gradiente de f, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí al final. Aquí está, ¿no? Entonces dice, una propiedad integral del gradiente de f de importancia en la teoría de campo es que su integral de línea en cualquier trayectoria cesado en el espacio es 0. ¿Ok? El gradiente de f de una integral cesada, punto de L, siempre es 0. Pero no vayan a olvidarse que es el gradiente de f, que es el gradiente de una función escalar. Como resultado, este gradiente de f es un vector, Entonces, vector, punto vector, dice que cuando hacemos eso en un camino cesado, siempre es igual a 0. ¿Ok? Entonces estamos anunciando eso, estamos recordando. Aquí está. Entonces, de 2.13 la integral del gradiente de f punto de L alrededor de cualquier trayectoria cesada es 0. Eso pasaba en campos escalares, por si acaso. Pero dice, muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa, eso de que sean 0. Un ejemplo es el campo magnético, ¿ve? Que obedece a la ley de circuital de Ampère. ¿Ok? O sea, no se cumple esta propiedad del gradiente del campo escalar punto de L. Entonces, en muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. Un ejemplo es el campo magnético, que obedece a la ley circuital de Ampère. Pero se dice que los campos no conservativos, si son iguales a 0, se dicen que son conservativos. Pero si no son iguales a 0, entonces obviamente se dice que los campos que no son conservativos
poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Ah, interesante, ¿no? Entonces, si estos campos no son conservativos, entonces dice que poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Siempre que se toma la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño. Estamos hablando de un camino cesado pequeño que tiende a desvanecerse, el mismo término de límite, ¿no? El límite tiende a cero, pero no es cero. Y tampoco pierde sus propiedades, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Entonces tampoco podemos tender al cero, de manera que dentro de un volumen analizado no haya cargas. Entonces el concepto va a perderse de esencia, ¿no? Entonces, siempre se va a ir haciendo la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado, además pequeño, que tiende a desvanecerse y que el resultado se expresa como una relación del área cesada pequeña, del área en cesada pequeña, ¿ok? Esa circulación por área unitaria se expresa como un vector conocido como el rotacional del campo en la vecindad de un punto. Entonces, hay que echarle una y otra vez la leída y un poco concentrarse en lo que están diciendo y lo van a interpretar apropiadamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante recordar esta propiedad, ¿no? De los campos escalares. Que esta integral en un camino cesado siempre es cero. Entonces, esa propiedad era que ese campo tenía la propiedad de conservativo. En muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa, dice. No tienen esa propiedad conservativa. Por lo tanto, dicen que estos campos no conservativos poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. ¿Ok? Bueno, un poquito ya estamos hablando de una circulación, pero estarán preguntándose de qué tipo de circulación estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Entonces, vayamos aclarando las cosas. A ver, un poquito nos vamos a imaginar el lecho de un río. Todos conocen un río, ¿no? Entonces, la velocidad en un río en la parte superficial es mucho mayor que en el fondo. Vamos a considerar que en la superficie es máxima y en el fondo es cero. ¿Ok? Entonces, las velocidades van a cambiar en la medida que de la superficie ingresen hacia el lecho del río, hacia el fondo. ¿Sí? Va a cambiar. Entonces, si conseguimos una rueda de paletas y ponemos en esta dirección, esta rueda de paletas va a empezar a girar, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la fuerza o la velocidad en este extremo es un poco mayor que en este extremo. Entonces hay una torsión, hay una rotación, ¿ok? Entonces, más o menos se asemeja a esa naturaleza. Entonces, obviamente las velocidades podemos considerar que es un campo vectorial, y es un campo vectorial las velocidades. Entonces, si este campo va a ir variando en función de la altura al lecho del río, entonces esta ruedita de paletas va a empezar a girar. Obviamente, si ponemos en la posición B, no va a girar, ¿no?
porque no hay quien los haga girar en este sentido. ¿Ok? Perfecto. Un poquito esto se atribuye a la obra de Helmut Hall, ¿no? En mecánica se maneja mucho esto referente al movimiento de vórtices de los campos de fluidos. Dice que él condujo a los postulados matemáticos de Maxwell relativos a los campos de Faraday, de los campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables en el tiempo. Dice que se establece una conexión entre el rotacional y los fenómenos de los fluidos, suponiendo que una pequeña rueda de paletas está sumergida en una corriente de agua, con su campo de velocidades representado por el mapeo de flujo de la figura 2.6. Entonces, si se fijan, esto es un campo de velocidades, ¿no ve? Es un campo de velocidades. Y ese campo está variando a la medida que se introduce al lecho del río. La rueda está orientada como en A. Como en A, la figura. El efecto del fluido cuya velocidad es mayor en un lado que en el otro, hará que la rueda gire, ¿no es cierto?, en sentido de las manecillas del reloj. En sentido de las manecillas del reloj. En este caso, ¿no? Entrando al papel a lo largo del eje de la rueda y su sentido está determinado por el pulgar de la mano derecha. Entonces, esto va a tener, dice, una dirección. Una dirección. En este ejemplo se dice que el campo de velocidad tiene un rotacional vectorial. Un rotacional vectorial dirigido entrando al papel. Entrando al papel. ¿Por qué? Porque utilizamos la regla de la mano derecha y los dedos tienen que girar en la dirección que están girando las paletitas de la rueda. Entonces hacemos la regla de la mano derecha, el índice está apuntando, entrando hacia el papel, ¿no es cierto? ¿Ok? Entrando hacia el papel. Entonces, eso es la dirección de ese rotacional. ¿Ok? Entonces dice, en este ejemplo se dice que el campo de velocidad V tiene un rotacional vectorial dirigido entrando al papel a lo largo del eje de la rueda. Y su sentido está determinado por el pulgar de la mano derecha, como ya hemos dicho. Si los dedos apuntan en la dirección de la rotación, el vector rotacional de B está en la dirección de las Z negativas en A. En las Z negativas en A. Entonces, obviamente, tenemos aquí el eje X, el eje Y y el Z está hacia nuestra dirección, ¿no? Saliendo y entrando del papel o el pizarrón, como quieran. Entonces, si los dedos apuntan en la dirección de la rotación, el vector rotacional de B está en la dirección de Z negativas en A. ¿Ok? En forma semejante, al rotar físicamente el eje de la rueda en sentido perpendicular como en B de la figura, proporciona una manera de determinar la componente X del vector rotacional de B, simbolizado por el rotacional de B. Entonces dice que este efecto del rotacional genera otro vector llamado rotacional de B en la dirección de X, ¿ok? Obviamente en coordenadas rectangulares, ¿no ve? Si tenemos en la dirección de X un vector, obviamente un vector por lo general va a tener las tres componentes, ¿no?
Entonces el rotacional del vector, del campo vectorial B, va a tener una componente X, componente Y y componente Z. ¿Ok? Por lo común, dice el rotacional de un campo vectorial, el rotacional de un campo vectorial F, indicado como rotacional de F, se expresa como la suma vectorial de tres componentes ortogonales. Entonces, en este caso lo hemos descrito en un sistema de coordenadas rectangulares, pero por lo general, en forma más general, podemos expresarlo en coordenadas generalizadas, ¿no? Rotacional de F en una dirección A1, rotacional de F en la dirección, o el módulo del rotacional de F, y es su dirección, lo mismo en la dirección 2 y en la dirección 3. ¿Ok? Entonces, al ser un vector, también podemos expresarlo en sus respectivos componentes. ¿Qué más? Entonces, obviamente cada componente se define como una integral de línea, f de L, alrededor de una línea cesada que tiende a encogerse en base a una área unitaria. Entonces, lo que estamos haciendo, el concepto del rotacional es, por ejemplo, en una de las coordenadas o en uno de los ejes, va a ser el límite, ya nos ha dicho que es una integral de línea cesada del campo vectorial f.dl. Entonces, esta integral de línea cesada del campo vectorial f sobre una superficie, y esa superficie es la que contiene la integral de línea cesada. Si yo voy a tender a cero esta delta S, obviamente también este camino va a tender a cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente, el concepto del rotacional está descrito por este límite, ¿ok? Entonces, si pasa esto en uno de los ejes, también en los tres ejes tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar. Bueno, lo que les recomiendo es que un poquito hemos repasado y para la próxima clase échenlo unas 2 leídas de esta parte para un poquito profundizar el concepto. Un poco profundizar el concepto y que la próxima clase vamos a volver a reiterar un poco, como se dice, un poco cuesta, pero sí lo van a entender. ¿Ok? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta que hacer. Si no, estuviéramos terminando aquí, muchachos, y nos veríamos la próxima clase, ¿ok? Perfecto, muchachos, no sé si tienen alguna duda. Inge, yo tenía una duda sobre mis puntos. Stephanie Belén. Sí. Ya tenías anotado y no aparece seguro. No, tenía 10 puntos anotados y en lo que presentó la lista solo me fijé que llegué a tener uno. No sé si lo borró o no sé. No, tengo en otra lista, los voy a mencionar y le voy a mostrar la suma de los dos, ¿ya? ¿Ok? Ya, muchas